Buenas chicos y chicas, bueno, vamos a ver el último ejemplo que nos pone Diego Adla en la revista Peón de Rey 152 del tema de los finales de torres con los 4 peones contra 3 en un flanco, ¿no? Y aquí coge como ejemplo, para acabar, empieza con un ejemplo de David Antón y acaba con uno de David Antón, en este caso en Llucmajor el 2014, una partida que había hecho antes de la primera que hemos enseñado. Y aquí vemos que en este caso Antón juega contra Lillo en Llucmajor. ¿Se ha dicho? Sí, me equivocaba. Y aquí el negro juega torre 1 y es un error. Y es un error. Con la misma idea, pienso que por lo mismo que Kasparov. Porque al final el peón es la clave, el peón E. Entonces el negro lo que quiere es luchar contra ese peón. ¿Qué hubiera sido mejor? Pues vemos que aquí una línea... no sé si explicarlo ahora o explicarlo más tarde. Un segundito. Aquí, bueno, ahora sí os enseñaré la línea. Hubiera sido mejor rey G7, pero vamos a explicar todavía todo con torre E1, ¿no? Aquí tras torre 1 siguió con E5, el rey se puso en E6. Sabéis que el sitio ideal, el sitio donde debe ir ese rey es en G7. Repite muchas veces aquí que la importancia de conocer un final, y estos finales no los puedes sacar de la nada porque o los conoces o no los conoces. Rey H4, torre 2, H3, torre H2, torre C6 atacando al rey, rey E7. Y ahora viene una jugada muy buena por parte de David Antón, que es este torre F6, ¿no? Aquí se está amenazando F5 y las negras no pueden evitar los temas relacionados con E6, ¿no? Donde la debilidad de G6 será decisiva, lo que demuestra que el rey negro debe estar en G7, ¿no? Como estábamos comentando antes. Este poner a ese rey más activo no es la mejor idea. Torre 2 por parte del negro. Y ahora aquí el blanco juega G4. Aunque no lo pone, en este caso de Diego Adla, yo sí que al pasarlo por Lichess, me lo pone como malo. Y creo que entenderemos por qué, ¿no? Bueno. Dice que también gana, que yo creo que al final es la línea ganadora más clara, este rey G5. Porque nos permiten entrar en H6, básicamente. Nos permite la entrada, el rey al estar en E7. Tras torre 3, nuestro rey se coloca en H6, torre por G3, rey G7, y tras torre por H3, torre por F7. ¿Veis? Y aquí rey E8 y E6. Y ese peón pasado, ya está. Poco puede hacer el negro, ¿no? Poco puede hacer el negro. Esta idea es buena. G4 no la pone como malo, pero lo es. Y ahora veremos por qué. Continúa con H por G4, H por G4 y torre 3. ¿Cuál es el problema? Y esto creo que no lo sacan. No lo saca él. Aquí hay una línea que no la saca, en este caso Diego Adla, pero si la veis por el libro de apertura sí se ve. No es que yo invente aquí una gran cosa. Primero lo he pasado, pero también es que a mí me lo ha parecido porque hay un momento que dice o que explica que ese rey tiene que estar en G7, ¿no? Y es que ese rey puede llegar a G7, porque ahora mismo tú metes el rey, perdón, no en E3, metes el rey en F8 y tras torre A6, torre 4 molestas al peón de F, torre F6 lo defiende y rey G7. Y ya has conseguido otra vez el esquemita que te interesa. ¿Entendéis? Bueno para el blanco en el sentido de que falta el peón de H. Pero bueno, claro, el negro siempre va a preferir simplificar o sacar de en medio al peón E blanco. Y muchas variantes, bueno, hemos visto antes algunos ejemplos donde el peón H del negro era una opción de contrajuego. Por eso que en ese sentido yo lo veo positivo para el blanco. Pero claro, llegado a este punto no puede ganar, no puede progresar. H por G4, torre 3, es lo que se hizo en la partida. Y tras rey G5, torre 1. Si aquí le da por hacer torre H3, yo creo que también es bastante lógico que lo intente. El problema es que viene 6. Y tras F por E6, rey por G6, y el peón de G pasa a estar pasado.
Y pasa a estar pasado y es fuerte. Tras rey G5, torre 1, rey H6 y ese rey da la vuelta, ¿no? Por no estar en G7, el defensor. Tras torre 4, G5 y aquí el blanco está ganando. Conseguirá llevar a su rey a G7 si no lo evitan, ¿no? O sea, aquí nos dicen torre A4. Si este rey intentase ir aquí, tendremos E6. Y lo tienen fatal, ¿no? Si torre por E6, torre por, peón por, rey por, y aquí el blanco lo tiene muy bien para ganar, muy fácil. ¿Qué vamos a ver también? Oye, ¿cuál es la alternativa? El inicio del todo, en lugar de torre E1, molestando al peón, por rey G7. ¿Vale? Y aquí vemos que tras E5, que era la jugada que querían hacer, tienen torre A1 y hay un par de opciones, ¿no? Claro, aquí si rey E6, si E6, perdón, tenemos E6 y rey H4. Vamos a mirar primero rey H4. Caso de rey H4, torre A5. Bueno, por la idea que hablamos antes, ¿no? Es un recurso extra que da la posición. Si E6, rey F6 y si peón por, rey G7. Y nos da tiempo para ir hasta F8, ¿no? Tras H3, rey F8, G4, H por G4, H por G4. De alguna forma el negro se ha anticipado para algunos esquemas que hay de tablas por ahogado. Y tras torre de 5, ¿veis? Viene a romper en F5, torre de 6. Aquí es importante esto, ¿no? El blanco, el negro, no tiene pretensión de comer, en este caso, en esta casilla, porque si lo intentara, este peón sería suficiente para ganar, ¿no? O sea, vendría un rey H5 y estaríamos apoyando a nuestro peón y sería mortal, entonces sería una mala jugada, ¿no? Comerse ese peón, pero se mantiene en la fila, ¿no? La torre también, buscamos el jaque y ahora el rey no tiene no está a salvo de jaques, ¿eh? Y consigue pararlo totalmente. Y si el rey fuera a molestarlo o a la torre o intentara, pues encontraríamos o podríamos atacar a las piezas adversarias. Aquí es ideal, y ahora lo veremos en la siguiente línea, que en el caso de que hemos hecho esta jugada, en el caso de que fuera el blanco el que comiera, pues para el negro sería ideal, ¿no? Porque si comemos con la torre, ¿no? Perdón. Sí, comemos con la torre, no quería equivocarme, y lo tienen parado. Sería uno de los casos de rey, dos peones y torre contra rey y torre donde son tablas. Esto con la línea de rey H4. Veamos la otra línea con E6, ¿no? Y aquí vamos a ver el ejemplo ese que estábamos comentando, o sobre el ejemplo que estábamos comentando. Las líneas de juego, ¿no? Rey F6 y tras E por F7, rey G7, ¿veis? Estamos en lo mismo, llegamos a la defensa. Si en este caso nos hacen F5, tenemos G por F5 y tras rey H4, torre A2. Posición de igualdad. Bueno, tiene que estar sujeto a esta defensa. Si no, pues es que va a haber una simplificación aquí suficiente, ¿no? Y este peón ahora mismo de por sí no está llegando, no puede llegar el peón de F7. Entonces, tras rey G7, rey H4 y ahora torre A5 es la jugada ideal, ¿no? Una muy buena jugada cortándose rey y evitando F5. Vemos que si en lugar de eso juegan torre A2, atacando al peón de H, podría haber un F8 y este sería un problema. Esta jugada es muy buena. Tras rey por F8, rey G5, hay que vigilar mucho esa jugada cuando estemos en este tipo de posiciones. Torre por H2, rey por G6. Ahora tienen el peón pasado F que es suficiente para ganar, ¿no? El blanco aquí está ganando. Como os decía, torre A5, H3, ¿no? Preparando la ruptura, torre B5 se mantiene, G4, H por G4, H por G4 y rey F8. Y bueno, ese rey ahí para, ya os digo que ahí también se anticipa a posibilidades, hay posibilidades de tablas, ¿no? Y ahora veremos, prácticamente lo permite, ¿no? F5, otra muy buena jugada. Y ahora aquí en lugar de tomar, que sería un error, claro, o sea, aquí el problema es que si G por F5, G5. Pues tras F5 juegan este torre B6. Lo que os decía antes, ¿no? Ese peón es ideal comerlo con la torre. Continúa con G5. Si aquí hiciesen
rey G5, continuamos con G por F5, ahora sí, y tras rey por F5, torre F6. No se puede comer. Rey E5 y torre G6. ¿Qué pasa si se la comen a la torre? Pues como muchos veréis, pues son tablas por ahogado, ¿no? Son tablas por ahogado. Entonces no es posible. No es posible. Entonces aquí con torre G6 sí que se mantendría, ¿no? Pararía todo. Bueno, bien. Aquí hemos enseñado rey G5 y G5. ¿Vale? Esta es la otra idea. Caso de torre A6 por parte del negro, pues F por G6, torre por G6, rey H5 y torre H6. Otra vez estamos en lo mismo, ¿no? Podemos entregar tranquilamente. Si come con el rey o come con el peón, son tablas. Por ahogado, ¿no? O sea, si come con el rey, si os fijáis, el rey negro no puede mover, son tablas. Y si come con el peón, igual, son tablas. Entonces no tiene opción, es muy buena línea. Esto con torre A6. La otra idea sería torre B4. Y tras rey H3, pues bueno, seguimos haciendo jaques, ¿no? Defendemos al peón, torre C8, jaque. Si aquí nos metieran este F6, tenemos torre B5, rey F4 y torre F5, rey G4 y torre por G5, porque si no son tablas. Jugamos con ese recurso continuamente, ¿no? Tras torre B6, torre C8, el rey se come al peón. Y ahora, bueno, lo que queramos, ¿no? Tras torre C7, rey F8, si hacen F6, estos son tablas ya. Torre B5, cortamos, rey F4, torre B4, rey E5, torre G4, tocando al peón, torre A7, torre G1, rey A6 y torre 1, jaque. Y ahora vamos a dar jaques como si no hubiera un mañana, ¿no? Y bueno, y hasta aquí, ¿no? Porque no hay más, ¿no? Pero esta posición son tablas, ¿no? No poco pueden hacer, es que no pueden, tienen forma. ¿Por qué son tablas? Mucha gente preguntará, ¿cómo que son tablas? Hay un peón de más. Bueno, mirad dos finales para torres que tenéis en finales de ajedrez para niños y lo entenderéis mejor, ¿vale? Todo lo anterior hace que esto se entienda muy bien, muy fácilmente. Básicamente, para que haciendo un resumen, ese rey lo tiene mal, ¿no? Porque tenemos a nuestra torre y nuestra torre va a hacer jaques infinito. Y si no hace jaque, si en algún momento el rey consigue que se evite el jaque, iremos a por este peón. ¿Cómo evitará que hagamos jaque? Alejándose de esta posición. O sea, si ahora este rey, si hacemos este jaque, el rey viene aquí a por nosotros, jaque, jaque, jaque. ¡Ostras, nos amenazan! Tocamos aquí y es que no tienen forma de progresar. Ninguna. ¿Entendéis? No hay forma de que progresen. Sí, bueno, aquí lo he puesto por aquí. Sería un error, perdón. Sería mucho mejor. También sería tablas, ¿eh? Pero mucho más fácil torre de 5. Está cayendo este peón y se acabó. ¿Vale? O sea que no tienen forma de progresar ni de ganar. Bueno, hasta aquí este vídeo y esta serie, ¿no? Del artículo de Diego Alda. Tengo que hacerlos todos de Diego Alda porque es que a mí me encanta y se aprende un montón. Yo aprendo un montón con Diego Alda cuando hago esos artículos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.